Bien, buenos días a todos y a todas. Quiero dar las gracias a todos los presentes por el esfuerzo, sobre todo los que vienen de América. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Bere, por la invitación a estas jornadas. Es un placer para mí estar aquí en esta mesa de integración. Os doy también la enhorabuena, las felicitaciones por los 20 años de Maranata. Y bueno, pues habéis preparado un programa para estos 2 días muy intenso y exhaustivo, desde el cual se analizará la situación de la población gitana y su grado de integración en países tan diferentes como Chile, Colombia, Alemania, Italia, Polonia, Rumanía, España, abordando además también una cuestión tan de actualidad como la de las personas gitanas sirias refugiadas. Queda claro que hay una serie de ejes transversales que son fundamentales para abordar esta temática, como son la educación, las políticas inclusivas para la igualdad de trato entre mujeres y hombres y el tema de la interculturalidad como elementos centrales. También queda destacada la importancia de la coordinación entre los recursos públicos y privados existentes en los diversos ámbitos que se trabajan desde las áreas de bienestar social, así como el objetivo final de lograr esa unidad y esa sistematización de políticas de inclusión de la población gitana que cuenten también con la participación de las entidades que forman parte de ella. El Ayuntamiento de Valencia está trabajando con las asociaciones gitanas que están presentes en la ciudad, con la Fundación Secretariado Gitano, con la Federación de Asociaciones Gitanas Maranata y también con FAGA, con la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas. Todos estos programas con los que trabajamos se desarrollan a través del programa Marco de Inserción Social y Laboral, a través también de las mesas de solidaridad y a través de las convocatorias de ámbito de acción social en los distintos barrios. Conscientes de la necesidad de luchar contra el racismo que todavía existe respecto a este colectivo, trabajar en la diversidad, en la necesaria inclusión laboral, que también es una asignatura pendiente de la comunidad gitana, pues bueno, desde el Gobierno municipal apostamos por este trabajo de promoción integral de la población gitana y bueno, simplemente voy a nombrar algunos de los programas en los que se están trabajando actualmente. Tenemos el programa para la intervención social del pueblo gitano, con el que contamos con el apoyo también de la Generalitat Valenciana. Aquí hay distintas líneas, desde educación a alfabetización, el tema de rehabilitación de viviendas, toda la movilización y desarrollo de recursos personales para la empleabilidad. También está el programa de atención a la exclusión social, que son prestaciones económicas mensuales. Un importante número de estas prestaciones se otorgan a familias de niña gitana. Está también el programa de acceso a la vivienda municipal, que tiene como objetivo la erradicación del chabolismo y de la vivienda precaria. También hay con la Fundación Secretariado Gitano hay 3 programas: el programa operativo pluriregional del Fondo Social Europeo de Lucha contra la Discriminación, que contempla las acciones Acceder y Senda; el programa de intervención social con población gitana inmigrante procedente de países del este; y por último el programa de promoción social y laboral de la mujer gitana Obre Romia. Luego hay diferentes servicios que también apoyan y vertebran esta atención al colectivo gitano, como es el servicio de ayuda a domicilio para menores, que se hace una atención específica a los menores que tienen necesidades más perentorias de nivel higiénico-sanitario más urgente, y se les hace ese acompañamiento con ellos, ¿no? El programa municipal de absentismo escolar también es fundamental, y supongo que en la siguiente mesa se aborda especialmente el tema educativo, de absentismo y de fracaso escolar, será interesante escucharlo. Lo último en lo que estamos trabajando es el programa europeo Romia 1 y Romia 2, que va a suponer la formación de mediadores sociales y culturales, en este caso más centrado en la población gitana del este,
Bueno, en general yo creo que tenemos como sociedad y sobre todo tenemos la responsabilidad como instituciones de reparar esa deuda histórica con el pueblo gitano por toda esa historia de marginación y de persecución que ha tenido. Entonces, ahora es el momento de destinar los recursos y de empezar acciones que verdaderamente sean integrales, ¿no? Desde todos los ámbitos y bueno, desde la Generalitat, impulsando muy bien esas líneas y luego en coordinación con los diferentes municipios. Tenemos que hacer pues, una intervención social, laboral, educativa, de trabajo con los medios de comunicación, que ya sé que estáis bastante pendientes también con ese tema, porque es fundamental, ¿no? Para cambiar un montón de creencias, de valores y de percepciones sociales que al final están basadas en el desconocimiento y en los prejuicios, ¿no? más que en la realidad. Entonces, bueno, pues estamos desde lo que me compete a mí, desde el Ayuntamiento de Valencia, absolutamente abiertos a plantear nuevos retos, a plantear nuevas líneas de colaboración que resulten más interesantes, más eficientes, más efectivas. Y bueno, pues desearos que tengáis 2 días de un intenso trabajo, que sea fructífero y estaremos encantados de recibir las conclusiones que salgan estos 2 días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, felicitats per molts anys, 20 años de la Fundación. Señor director general de Universidad, alcalde de Burjasot, regidora de la Secretaría de Valencia, alumnos y alumnas de los institutos que nos acompañáis, ponentes. Es un auténtico placer para la Generalitat estar hoy aquí. Confiamos mucho en vosotros y por tanto os vamos a exigir mucho. El objetivo de estas ponencias, de analizar, de plantear cómo está desarrollándose la Estrategia Europea 2020, es vital también para la Generalitat. Y por eso, como apuntaba la concejal del Ayuntamiento, las conclusiones van a ser muy útiles también para nuestro trabajo, ¿no? Ahora mismo la Generalitat no dispone de una estrategia valenciana por la igualdad y la inclusión del pueblo gitano de manera integral, de manera transversal. Sí que de manera individual algunas consellerías, la de Educación, la de Sanidad, tienen algunas estrategias propias. Por tanto, uno de los mayores retos para el 2016 va a ser la elaboración de la estrategia valenciana por la igualdad y la inclusión del pueblo gitano. Pero sí que me gustaría, antes de destacar algunas líneas, también apuntar la nueva estructura competencial de la Administración Autonómica, porque pienso que es importante. Que las políticas de inclusión e igualdad del pueblo gitano se enmarquen dentro de una Dirección General de Diversidad, pienso que también es una cuestión de poner en valor. Porque la Generalitat con esto no pretende otra cosa sino que decir que vosotros sois tan o más valencianos que el resto, que vuestra lengua es tan valenciana como el resto, que vuestra cultura es tan valenciana como las otras, y por tanto que los valencianos y las valencianas somos plurales y diversos, y en esa pluralidad y diversidad evidentemente está el ser gitano o gitana. Dentro de la Dirección General, otro de los servicios de nueva creación es el Servei de Igualdad de Tracte, No Discriminació i Delictes d'Odi, porque entendemos, y como apuntaba también la concejal del Ayuntamiento de Valencia, que tenemos una deuda histórica con el pueblo gitano, que la discriminación que sufre el pueblo gitano por esa visión etnocéntrica, ¿no? de no aceptar la pluralidad, una visión totalitaria de la vida, de rechazo al diferente. La Administración no puede más que poner los mecanismos, el presupuesto, las herramientas para evitar, para combatir las discriminaciones y las desigualdades que todavía hoy, desgraciadamente, sufre, posiblemente como el colectivo que más sufre en nuestra tierra, la discriminación por, en este caso, razón de etnia. Pero bueno, yo creo que también es importante aprovechar las 2 jornadas. Va a haber ponencias de mucho nivel, muy plurales, que nos van a servir también para estructurar la estrategia valenciana, ¿no? Nosotros sí que tenemos unos ejes que nos preocupan muchísimo, y veo aquí alumnas de
necesitamos y es vital que continuéis estudiando, formando, porque es la única forma en la que podréis ser más libres y en la que juntos podremos luchar por la igualdad. La educación va a ser un eje fundamental, evidentemente, de la estrategia valenciana por la inclusión y la igualdad. Entendiendo la educación en un sentido amplio, no solamente como formación en institutos, escuelas y universidades, sino formación a lo largo de la vida, planes de alfabetización, planes para luchar contra la brecha digital. Hoy en día, una persona que no tiene acceso a Internet tiene unas desigualdades también en el ámbito laboral, en el ámbito social, muy importantes. Por tanto, queremos entender la discriminación y el empobrecimiento en su dimensión social, estructural, y no como una cuestión coyuntural. Otro de los ejes importantes va a ser el ámbito de la sanidad. Y ahí tenemos pues, un reto importante, ¿no? Las estadísticas también nos apuntan, ¿no? Que hay una especificidad, un exceso de tabaquismo, de obesidad en ciertas edades de la población gitana que tenemos que combatir. Y por eso yo creo que es importante también tener vuestro punto de vista, ¿no? Porque muchas veces nosotros partimos de una visión propia, omitiendo vuestra propia visión. Creo que esto no es aceptable en una sociedad democrática del siglo XXI. Otro eje importante es el eje del empleo, del comercio, de las relaciones laborales, de los derechos laborales también, ¿no? Mientras en la sociedad española sufrimos un 21,18% de paro, la población gitana, según los últimos estudios, se sitúa entre un 36 y un 40%. Es una tasa que no es aceptable por parte de nuestra administración y por eso tenemos que hacer planes específicos de lucha contra el desempleo para la inserción sociolaboral de las personas gitanas, especialmente también para los jóvenes, las personas mayores de 50 y las mujeres. Otro eje importante va a ser la vivienda. Tenemos que luchar también, como apuntaba la concejal de la ciudad de Valencia, contra el chabolismo y la vivienda, y para eso es importante que todos los programas de vivienda que estamos rehabilitando el parque de vivienda pública también tengan proyectos concretos para la población gitana. Por tanto, educación, ocupación, salud, vivienda van a ser los ejes estratégicos que ya tiene la estrategia europea, ya tienen la estrategia estatal que vais a analizar y vais a tal. Por tanto, también pensamos que es importante que la estrategia valenciana los tenga. Necesitamos trabajar de manera integral, necesitamos trabajar con y para vosotros, por eso es importante que las entidades, que los expertos, que las universidades, que la Generalitat se volque elaborando esa estrategia valenciana del pueblo gitano, que tenga una visión también municipal, una visión de los barrios, cada barrio es una especificidad y por tanto vamos a tener que trabajar también desde la Dirección General de Inclusión, desde los proyectos de barrios de acción preferente, porque evidentemente esto es vital. Pero por último, para terminar, es básico que el pueblo romaní se empodere, que sea consciente de su importancia, de que forman parte de nuestra cultura, que forman parte de nuestra lengua, que forman parte de nuestra realidad, de nuestro día a día y que sin ellos nosotros tampoco podemos ser, porque todos, de una forma u otra, formamos la familia. Las partes forman el todo. Muchísimas gracias.